Muy buenas. ¿Te imaginas que mañana, al llenar el depósito, vieras que el precio del gasoil está a 2,50 euros litro? Bueno, pues en este vídeo quiero demostrarte que ese precio, esa pesadilla de precio, puede estar mucho más cerca de lo que piensas. Pero, ¿qué ha provocado esta subida? ¿Por qué ha subido tanto el gasóleo? Me diréis, ¿la guerra de Ucrania? Sí, pero si te fijas en esta gráfica, esta subida ya empezó en el 2020. Entonces, ¿qué la provocó? ¿Por qué ha subido tanto? Bien, para poder entender esta subida, nos tenemos que ir a 2020. En 2020, el huracán Laura provocó una gran devastación en el Golfo de México. Esto hizo que muchas refinerías de diésel en Estados Unidos cerrasen. Pero además, los Estados Unidos habían impuesto embargos a Venezuela de su crudo. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que la mayor parte de sus refinerías refinan un determinado tipo de crudo, un crudo muy pesado venezolano. Al prohibirse estas importaciones de crudo venezolano, las refinerías de la costa este de Estados Unidos decidieron cerrar. ¿Pero por qué cerraron? Cerraron sobre todo por la pandemia. Sobre todo porque prefirieron invertir en energías renovables y cerrar refinerías antiguas, puesto que ahora mismo lo que apuntaba la economía era hacia las energías renovables. Esto hizo un gran problema en Estados Unidos, porque el petróleo que viene de fracking es un petróleo más ligero, un petróleo que no sirve para ser refinado por esas refinerías. Por eso Estados Unidos tiene ahora un gran problema, por eso Estados Unidos tiene ahora una escasez de gasóleo, una escasez de diésel. Fijaros en esta gráfica cómo las reservas de crudo de Estados Unidos han ido bajando desde 2020, provocadas por el cierre de refinerías y la devastación que provocó el huracán Laura. Hasta llegar a un punto que en la situación actual de noviembre de 2022, las reservas de diésel de los Estados Unidos son las más bajas desde el año 1951. Fijaros en esta gráfica cómo han ido subiendo los precios del diésel en Estados Unidos desde principios del 2022. Como veis, el incremento ha sido espectacular. Lógicamente, este incremento se basa también en la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han prohibido importar diésel ruso. Como habéis visto en las anteriores gráficas, los Estados Unidos tenía ya un gran problema con el diésel. Si a eso sumas el cierre de las importaciones rusas, el precio entonces entenderás que se ha disparado. Vale, ¿y todo esto que me estás contando a Europa en qué le afecta? Pues le afecta mucho, porque los barcos que exportan diésel desde otros países, al ver que el precio del diésel en Estados Unidos está disparado, giran y se van a Nueva York en vez de irse, por ejemplo, a Ámsterdam. Esto hace que el precio se dispare en Europa. Europa además tiene un problema. El miedo a quedarse este invierno sin gas para calefacción está provocando que mucha gente en el norte de Europa esté acaparando y comprando muchísimo gasóleo de calefacción, haciendo que el precio del diésel suba aún más. Uno de los mayores temores que actualmente hay es que Estados Unidos deje de exportar diésel. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede pasar porque si os fijáis en sus inventarios de petróleo, ahora mismo no hacen más que bajar. Puede llegar un momento en que las reservas de diésel de Estados Unidos sean tan bajas que el gobierno decida cortar cualquier exportación de diésel. Si esto se produce, el incremento del precio del diésel se disparará, ya que, por ejemplo, España usa un 11% de importación de diésel de Estados Unidos. Si a eso sumamos la guerra de precios energéticos, seguramente nos vayamos a un precio del diésel por encima del 2,20. Fijaros en esta gráfica. Esto es el precio por barril de diésel que se espera para noviembre de 2022, es decir, para este mismo mes. Si os dais cuenta, casi se duplica al precio del barril de Brent. ¿Por qué? Porque la demanda de gasóleo de calefacción unida a la escasez de las refinerías, unida al cierre de las importaciones de petróleo ruso, están provocando que el precio del diésel se dispare para estas navidades.
Fijaros, estas son las exportaciones de la India. Como veis, no hacen más que bajar. ¿Esto qué significa? Significa que en esta guerra energética, en esta crisis energética, todos los países tienen problemas de exportación, todos los países tienen problemas internos. Y al tener estos problemas internos, al tener estos problemas de abastecimiento, lo que hacen es bajar sus exportaciones. Por eso el precio de la energía sube. Por eso vamos a seguir teniendo inflación. Por eso vamos a ver el diésel aún más alto en su precio que lo que tenemos actualmente. ¿Puede entonces el diésel ponerse a 2,50 este invierno? No lo sé. Es difícil de saber. Lo que sí sé es que si el invierno es muy crudo, que si hace mucho frío, que si las demandas de diésel de calefacción se disparan, es posible que veamos una cifra muy cercana al 2,50. Por lo tanto, si lo que necesitas es llenar tus depósitos de gasóleo de calefacción, llénalos ahora. Si lo que necesitas es llenar el depósito de tu coche, llénalo ahora. Porque ten claro que en las próximas semanas el precio del gasóleo va a subir. Bueno, espero te haya gustado este vídeo y hayas podido entender por qué pienso que el diésel se va a disparar.